alguien que esté siguiendo todas las clases, se esté conectando todos los... Sí, profe, hasta el 5 vimos en la clase pasada. Bien. Entonces, todo lo que, para que nos situemos, ¿no? Nos situemos un poco en nuestra cabeza y nos ordenemos qué es lo que venimos viendo hasta el momento, la materia de finanzas, de administración financiera, se clasifica básicamente, como dice la unidad uno, en tres grandes ramas. Lo que es la estructura de inversión, lo que es la estructura de financiamiento y quizás con menor contenido lo que es la distribución de las utilidades. A día de hoy todavía seguimos dentro de lo que es estructura de inversión. Es decir, ver qué alternativa de inversión es la más conveniente, independientemente de si los fondos son propios, si es capital propio, o si conseguimos deuda y son capitales de tercero, que luego se tiene un costo y yo tengo que pagar intereses. Pero bueno, al margen de eso, seguimos decidiendo, cuando yo tengo la plata, dónde me conviene invertir. Entonces, bueno, todo el avance de este OTP, venimos viendo eso. Ya hemos visto pequeño repaso para que nos ordenemos nomás. Hemos visto las distintas técnicas de evaluación que tenemos. Tenemos dos grandes ramas, la contable y la financiera. La gran distinción es que en las financieras tenemos el valor del dinero en el tiempo y nosotros ya sabemos que eso no tiene absolutamente nada que ver con la inflación, sino que es por la posibilidad que nosotros tenemos de hacer trabajar esa plata o invertirla, es decir, el costo de oportunidad. Yo coloco mi capital aquí, sí, realizo una inversión, sí, pero tengo que tener presente que yo si no hubiera colocado esa plata en esa inversión, seguramente tengo otra alternativa que me hubiera dado otro rendimiento. Entonces eso es el costo financiero o el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Por eso mismo es que decimos que un peso hoy no vale lo mismo que un peso que mañana. Porque si yo haría trabajar ese peso hoy, mañana tengo un peso y un interés a favor. Eh, bueno, luego hemos visto muchos proyectos de inversión para determinar cuál es la mejor alternativa posible con BAN y con TIR. Hemos visto los proyectos de indiferencia, es decir, cuando yo calculo la diferencia entre la corriente y los flujos de fondo de un proyecto A respecto a un proyecto B y determino cuál es la tasa de equilibrio en la cual, dependiendo mi costo de capital, a mí me es conveniente realizar el proyecto A o realizar el proyecto B. ¿Sí? Eso, si no me equivoco, es el TP número 4. Se llama proyecto de diferencia. Y el último TP que vieron tiene que haber sido el de distinta vida útil. ¿Cómo hacer cuando se nos presenta el problema de que los proyectos no tienen el mismo horizonte de inversión? Uno es a 5 años, otro es a 10 años, otro es a 15 años. Entonces ahí tenemos tres tipos de técnicas. La que es cadena de reemplazo, la técnica del costo anual equivalente y la técnica de la anualidad anual equivalente, que las dos son las mismas, solamente que uno es con flujo de fondo negativos y otro con flujo de fondo positivos. Bueno, pequeño repaso hasta lo que vimos a hoy. ¿Está todo perfecto o alguien está perdido hasta ahí? Me imagino que están al día con los TP. Bueno, hoy vamos a ver TP número 6 y 7 también, pero vamos a hacer muchísimo más énfasis en el TP número 6, que se llama Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión considerando el riesgo. Básicamente lo que le vamos a introducir a todas las variables que venimos viendo es el riesgo. Actualmente nosotros hemos estado trabajando siempre en condiciones de certidumbre, es decir, nunca hay una variable que te pueda llegar a jugar en contra y de que algo no te salga tal cual como uno lo tiene pensado, proyectado o planificado. Y eso lo sabemos que en la vida real no pasa. Yo pienso una cosa y hay una mínima posibilidad de probabilidad que realmente salga de esa manera. Las proyecciones suelen ser muy distintas a lo que realmente sucede cuando va pasando el tiempo, va transcurriendo el tiempo y vamos viendo la película de lo que nosotros nos fijamos hoy hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, en finanzas tenemos que tratar de ver de qué manera eh, capitalizamos, por así decir, toda esa incertidumbre que está, todo ese riesgo que está en la diferencia entre lo que realmente va sucediendo respecto a lo que yo pensé que iba a pasar
¿Y cómo lo plasmamos? Números. ¿Cómo lo llevamos hacia el van, hacia la TIR, hacia tomar una mejor decisión y cómo afecta eso en ambos proyectos de inversión que yo estoy comparando? Lo que es riesgo en finanzas está clasificado en dos ramas. Tenemos el riesgo operativo por un lado y tenemos el riesgo financiero por otro lado. La sumatoria de los dos es el riesgo total de los proyectos. Hoy vamos a ver solamente el riesgo operativo, porque estamos situados en lo que es estructura de inversión. El riesgo financiero va a quedar más adelante cuando ya empecemos a ver las distintas modalidades que nosotros tenemos de obtener un financiamiento de terceros cuando no es plata propia y, bueno, ver cómo nos afecta ese riesgo en nuestros proyectos. ¿Sí? Práctico número 6. Vamos al hecho. Y el 7 es de inflación. Ese vamos a hacer más que nada un pantallazo teórico porque no amerita demasiada explicación respecto a lo práctico me refiero, pero sí comprender el concepto y el fundamento. Si nosotros llegamos a comprender qué es lo que queremos diferenciar cuando tenemos un contexto inflacionario, está más que suficiente porque el resto de la metodología de los cálculos es lo mismo. Lo único que nos hace variar es la tasa de costo de capital o costo de descuento que utilizamos para actualizar los flujos. Y comprender que todas las tasas nominales que nosotros vemos en el mercado están cargadas o están sesgadas de un costo de un fee adicional que es la tasa de inflación. Pero bueno, eso lo dejemos para el final de la clase. Arranquemos. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer del TP número 6 una gran cantidad de ejercicios que los tengo previstos. Así que si quieren vayan tomando nota de manera paralela al lado mío, porque bueno, hemos charlado un poquito con la cátedra y se tomó la decisión de no subir los TPs resueltos, sino más bien tratar de verlos ahora acá en este momento, porque si no, ya nos ha pasado por experiencia de años anteriores que al subir TP resuelto, por ahí el alumno no los realiza de manera personal porque solamente los lee y no es la idea porque después no capitaliza realmente esa práctica, el hacerlo, básicamente. Pero bueno, hoy está todo el material a disposición. Si quieren me piden, freno, volvemos y lo vamos viendo. Vamos a resolver hoy casi todo el TP número 6. Así que comparto pantalla. ¿Dudas hasta aquí, antes que arranquemos con la práctica? No, profe. No, profe. No, profe. Sí, vamos a tratar de resolver casi todo el TP, o sea, no sé, por ahí es difícil, pues son muchos puntos, pero creo que este TP tiene 10, capaz que llegamos a resolver 5 o 6, como para ver todas las variantes que se puedan llegar a presentar y sacarnos todas las dudas. Bueno, vamos. Bueno, ahí están viendo solamente el Excel, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, lo que es la consigna, Se ve muy yo lo- chiquito, profe. Claro, sí, le sí, puedo ya lo hacer verán. zoom. Ah, mucho Eso no mejor. hay problema, sí. Lo que es la consigna, yo lo tengo impreso esta vez para no estar altaviando y yendo de una pestaña a otra. Así que bueno, lo que es la lectura yo lo voy a leer en papel. Punto número 1 del TP6 de riesgo. Ejercicio 1, proyecto F y H. Si ustedes si pueden, vayan siguiéndome con la lectura del enunciado. Una empresa compara la compra de dos inversiones en maquinaria mutuamente excluyente. Eso ustedes ya saben, quiere decir que es una opción u otra que no pueden ser las dos en simultáneo. La máquina F implica una inversión de 40.000 pesos y produciría flujos netos anuales de efectivo después de impuestos de 12.000 pesos durante 5 años. La máquina H requeriría una inversión de 100.000 pesos y produciría flujos anuales de efectivo después de impuestos de 30.000 por 7 años. La máquina H es un tanto más riesgosa y requiere un costo de capital del 12%, comparada con un 10% para la máquina F. ¿Cuál máquina debería seleccionarse? Y bueno, ahí el TP ya nos da la respuesta. Nosotros deberíamos llegar a esas respuestas.
Ah, bien. Ok, acá como verán, es un proyecto súper sencillo y simple. Nos está simplificando absolutamente todos los cálculos previos para llegar al flujo de fondo neto o al flujo de efectivo. Pero si ustedes en el parcial o en algún momento tienen, eh, como veníamos viendo en TPs anteriores, todo el enunciado en donde nos dicen la demanda, la cuota de mercado, precio de venta, el costo variable, los costos fijos, las unidades a vender y demás, obviamente deberían construir todo el flujo de fondo hasta arribar al último renglón, que es el flujo de fondo neto. Aquí, bueno, ya nos simplifica, son los 12.000 pesos para la máquina F del periodo 1 al 5 y los 30.000 del periodo 1 al 7 de la máquina H. Bueno, ¿qué hacemos? Acá está expresado en vertical y no en horizontal, como siempre solemos poner los flujos así, solamente por una cuestión de practicidad. Máquina F, inversión inicial de 40.000 pesos, 12.000 pesos de flujo de fondos positivo. Máquina H, 100.000 pesos de inversión, 30.000 de flujo de fondo positivo. Tasa de costo de capital. Acá se presenta lo que es la primera incorporación de riesgo a toma de decisiones. Es la primera vez en todos los TPs que venimos viendo que el costo de capital es distinto de un proyecto a otro. ¿Por qué eso es así o no? ¿Es correcto o se equivocó el enunciado? Realmente es correcto. No siempre los costos de capital de todos los proyectos tienen que ser coincidentes. Puede ser que la empresa tenga un costo de capital unificado, que sea un único criterio para toda la evaluación de su proyecto de su empresa y lo utilice, sí. Pero cuando nosotros tenemos dos proyectos en el cual ya sabemos que uno es más riesgoso, ¿riesgoso en qué sentido? Que proyectar los flujos de fondo es más difícil porque, por ejemplo, no sabemos realmente a cuántas personas vamos a poder acceder en el mercado y cuántas ventas vamos a conseguir. Sabemos que es un rubro en el que los costos tienen muchísima variabilidad de precios respecto a otro rubro en el cual siempre se mantienen más estables. Eh, Dos proyectos en el cual uno no dependo tanto de mano de obra calificada, necesito mano de obra, eh, bueno, claramente no calificada, es decir, que es más fácil para la empresa conseguir ese personal respecto a otro proyecto en el cual yo estoy proyectando una situación en el cual necesito mano de obra súper calificada, no sé, un soldador específico que me suelde con un tipo de estaño, de aluminio, y que sabemos que no son mucho en Salta. Entonces va a ser difícil conseguir a esas personas y eso hace que el proyecto sea más riesgoso, porque si no tengo a esas personas, el proyecto no se ejecuta. Y así, todos esos son riesgos operativos. Entonces, ese proyecto que tiene mayor riesgo operativo seguramente va a tener que tener una tasa de descuento más alta. Entonces, primer concepto que deben tener presente es que para proyectos más riesgosos, la tasa de costo de capital debe ser más elevada. Es decir, yo necesito actualizar con mayor fuerza para obtener un valor actual respecto a otro proyecto que tiene menor riesgo. ¿Sí? Por eso acá tenemos tasa del 10, tasa del 12. Calculamos el van del proyecto A, van del proyecto B. Acá ya está la fórmula, me da 5.400 y 36.000. Y acá yo le hago una pregunta, que es esto que estoy pintando ahora de naranjito. Yo con esta información, ¿podría tomar una decisión de cuál es el proyecto que me conviene? No, porque uno tiene de duración 5 años y el otro 7. Excelente. Esto está súper relacionado al práctico anterior. Tenemos un proyecto que tiene una vida útil de 5 años y otro que tiene una vida útil, perdón, un horizonte de inversión de 5 años y el otro de 7 años y no son comparables entre sí. Para eso debo seleccionar alguna de las técnicas vistas en el práctico anterior, que podría ser cadena de reemplazo. Tendríamos que buscar un factor múltiplo común de los dos n, en este caso sería 35, habría que suponer que todos estos datos se repiten hasta el año 35 para ambos proyectos y recién determinar el BAM. Ese es un método que se llama cadena de reemplazo.
Y el segundo método es obtener la anualidad anual equivalente, es lo que significa acá abajo AAE. AAE significa anualidad anual equivalente. Bueno, no nos vamos a detener, acá está la fórmula, no nos vamos a detener puntualmente a ver cómo se calcula. Esto está bien calculado, por eso es coincidente con la solución, porque no es el objetivo de este TP, pero bueno, sería cuestión de repasar cómo es el cálculo de la anualidad anual equivalente y le daría ese número. Y en este caso ya homogeneizamos variables y podemos tomar decisión de dos proyectos que no tienen la misma vida útil. Excelente la compañera que se dio cuenta de ese detalle. De todos modos, la anualidad anual equivalente del proyecto de la máquina H es superior a la de la F, como lo indicaba el BAN, quizás en menor medida, así que sería conveniente llevar adelante el proyecto de la máquina H. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que si el proyecto H, a pesar de tener un BAN mayor, es extremadamente riesgoso y no sé por qué. Porque esa predicción de que yo voy a obtener una corriente de flujo de fondo de 30.000 pesos todos los años es muy incierta y en realidad existe realmente un 10% de probabilidad que a mí me entre 30.000 pesos y el otro 90% es que sea una taba y no me entre nada, yo esta tasa del 12 la tendría que aumentar. ¿Qué pasa si yo voy aumentando esta tasa? Lo voy a ir haciendo cambiar solamente para que vamos viendo cómo varían los números. Si se fijan, el BAN empieza a caer y por lo tanto la anualidad anual equivalente también. Si este proyecto es el doble de riesgoso que el proyecto F, tiene que tener una tasa del doble. Regla 3 simple. Si este proyecto es el triple, tiene una tasa del 30. Y en este punto yo ya tengo un BAN negativo. Entonces, es muy importante analizar detenidamente cuál es el riesgo operativo asociado que tiene cada proyecto para saber yo con qué tasa de corte de costo de capital voy a calcular el valor actual neto. Obviamente, si esta tasa se me empieza a elevar muchísimo porque tiene muchísimo riesgo asociado, va a llegar a un punto en el que el BAN me da negativo. Por más que sea muy atractivo los números en sí, si es que carece de certidumbre, no tiene sentido. ¿Sí? Concepto de riesgo. ¿Pasamos al siguiente punto? Sí. Ok. Punto número 2. Juegos. Juegos S.A. Agradecería si las preguntas me las pueden hacer por audio, hablando, porque escucho el ting de la pregunta, pero no Te puedo leerlo al pusieron mismo tiempo. igual, profe, en el chat si podías agrandar más la pantalla porque se ve muy chiquito el cuadro. Aún más, ok. O sea, más que nada ahora del ejercicio 2 que pasaste. Ah, sí, 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 siempre lo voy a ir agrandando. Ahí está. Eso ¿Ahí se ve también. bien? Sí, Ok. ahí está bien, profe. Juegos S.A. Acá empezamos a introducir la variable de la probabilidad. En finanzas, el riesgo está asociado 100% a la probabilidad de ocurrencia. Cuando el proyecto tiene mayor probabilidad de que realmente sea cierta la proyección, tiene menor riesgo. Cuando esa probabilidad empieza a caer, el proyecto se empieza a hacer más riesgoso. Y luego también se incorporan al final del TP lo que es el análisis de escenario. Yo empiezo a plantear escenarios y digo, ¿qué pasa si todo me sale bien, excelente, listo? Me sale este escenario que tendrá su valor actual neto. Pero ¿qué pasa si esto ya no me sale de esa manera y empieza a cambiar un poco y no voy a poder vender todo lo que yo pretendo vender? Listo, tendré un escenario conservador. Y bueno, vamos al peor de los escenarios. ¿Qué pasa si todo lo que yo estoy diciendo no sucede así y me sale lo peor de lo peor de lo peor de lo peor? Listo, tengo un escenario pesimista.
Entonces siempre se suele plantear, cuando yo proyecto a futuro y no tengo tanta información, 3 escenarios. Uno pesimista, lo peor de lo peor, uno normal, que interpreto que no estoy tirándolo ni para arriba ni para abajo, y uno optimista, que sería lo fabuloso, que ojalá que me salga de esa manera. Y ahí yo pondero el valor actual de cada uno de los escenarios para realmente poder tomar una decisión. Bien, Juegos S.A. puede lanzar a la venta uno de los 2 nuevos juegos de esta temporada. El juego de lotería, que tiene un costo inicial más alto, con un rendimiento esperado mayor. Y el monopolio, por su parte, tiene un costo inicial menor y un rendimiento esperado menor. La tabla que se presenta a continuación contiene los valores presentes y probabilidades relacionadas con cada juego. Lotería, monopolio, inversión 140-120, sería esto que está aquí, y valor actual esperado de 320, 220 y 80 negativo, y 260, 250 negativo. Es esta la información que está pasada acá con sus probabilidades. Siempre las probabilidades tienen que sumar 100%. 100%, 100%. Excelente. Valor esperado. Acá nosotros nos vamos a apoyar muchísimo en lo que son las herramientas estadísticas para poder determinar los resultados de toma de decisiones cuando tenemos análisis de escenario y cuando tenemos probabilidades en el medio. ¿Sí? Para obtener el VAN esperado, el valor neto esperado, si yo tengo más de un escenario dentro del proyecto de inversión, acá vamos a analizar como si la lotería fuera un proyecto de inversión, 1, y como si el monopolio fuera un segundo proyecto de inversión. Multiplico el flujo esperado por la probabilidad de ocurrencia de que ese suceso ocurra. 320.000 por 30%, 96.000 pesos de valor esperado. Escenario B, 220.000, sería el escenario normal, con una probabilidad de ocurrencia mucho más alta del 50%. Es decir, es lo que yo más espero que suceda. 110.000 pesos la multiplicación. Y por último voy al pesimista, 80.000 pesos negativo por una ocurrencia del 20%, 16.000 pesos. Hago lo mismo con el monopolio. Obtengo el valor esperado de cada uno de los escenarios. Sumatoria de valor esperado. 190.000 pesos, que es la sumatoria de los 96 más los 110 menos los 16. Abajo realizo lo mismo. ¿Por qué lo sumo? Porque yo aquí estoy ponderando cada uno de los flujos esperados por una probabilidad que la sumatoria de la probabilidad me da 100%. Entonces este valor esperado, estos 190.000, ¿qué es lo que viene a reflejar? Viene a reflejar cuál sería el flujo esperado, este que está aquí, medio o ponderado. Cada uno por su probabilidad de ocurrencia. Obviamente si yo empiezo a cambiar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, me va a cambiar la sumatoria de valor esperado. ¿Sí? O sea que esto está claramente influenciado por las probabilidades de ocurrencia. Y ahora sí calculo el VAN esperado. El VAN esperado es la diferencia entre la sumatoria y la inversión inicial. 190 menos 140, 50, y acá 124.500 menos 120, 4.500. Respuesta del ejercicio, ¿cuál juego recomendaría usted de acuerdo con el valor neto esperado? Claramente la lotería. En realidad acá tiene un error de redacción, esto es valor neto esperado. Valor neto esperado, no es valor actual esperado. Porque si se fijan, yo aquí no estoy actualizando ninguna variable, solamente estoy ponderando cada uno de los escenarios por una probabilidad. Es como que recién empezamos a introducir las variables estadísticas a lo que es finanzas. Si esto, a ver, aclaro un poquito más. Si yo esto Te iba a preguntar a ver si estaba actualizado.
Exacto, exacto. Esto aún no está actualizado. Hagamos un pequeño ejemplo. No numérico, pero sí conceptual. Si este es el periodo cero, acá tenemos inversión inicial de 140 para este proyecto y acá de 120 para este proyecto. Esto es lotería y esto es monopolio. Acá está suponiendo el ejercicio que esta información y este valor neto esperado ponderado 190 y 124 están ocurriendo en el mismo periodo de tiempo. Nosotros de finanzas sabemos que si esto se hubiera desfasado un periodo y 190 hubiera estado el año siguiente y acá 124.500 el año siguiente, yo no puedo restar 190 menos 140, diferencia 50, sino que yo debo actualizar esta información. Hagamos de cuenta que tenemos un costo de capital, si se fijan el ejercicio ni siquiera introduce la variable de tasa, no, parece que no era la idea todavía, pero si yo debería actualizar, sería 190 dividido 1 más la tasa de costo de capital, y repito el proceso, lo mismo para el de abajo. Entonces ahora sí, el VAN esperado, esto sería lotería y monopolio, sería 272 menos los 140 y 213 menos los 120. En este caso sí sería valor actual neto, ya está actualizado. Estos resultados no están cargados de compuestos financieros. ¿Se comprende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Pasemos al siguiente ejercicio. Lo que vamos a ver son los que están marcados en rojo acá abajo, por si quieren ir más o menos viendo. Yo fui seleccionándolos, algunos que sean de una complejidad menor hacia más complejos, hacia más difíciles, tratando de que abarquen todos los conceptos conceptuales del ejercicio. Es decir, estos tres que me estoy salteando son muy parecidos a lo que venimos viendo, son como bastante introductorios. Así que pasemos al 6. LAN SA. Acá ya aparece el cálculo estadístico de la varianza y la desviación típica. Esos conceptos, si no los recuerdan muy bien, yo acá copié unas imágenes a modo de ayuda a memoria, a repasar un poquito de estadística, porque sí se utilizan mucho. LAN está estudiando dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes que generarán las siguientes entradas de efectivo en cada uno de los años siguientes. Entrada de efectivo, proyecto A y B. Probabilidades de ocurrencia, 10, 25, 30, 25, 10. Veamos si esto nos suma 100. Sí, perfecto, nos suma 100. Y acá es solamente un pasaje de datos, toda esta matriz. Calcule, valor esperado. Bueno, valor esperado ya sabemos cómo se calcula, es la sumatoria. En realidad creo que no lo vimos. Sí, sí lo vimos. Es la sumatoria de la multiplicación de cada flujo de efectivo por su probabilidad. Es decir, 10% por 3.000 pesos, 300 pesos. Más 25% por 3.500, más 30% por 4.000 pesos, más, y así sucesivamente de todos los escenarios que nosotros tengamos. ¿Sí? Proyecto A, valor esperado 4.000 pesos, valor esperado del proyecto B, 5.000 pesos. Respuesta de las soluciones son correctas, 4.000 y 5.000. Eso ya lo sabíamos. Siguiente concepto, y este es el concepto a través del cual nosotros medimos el riesgo operativo de los proyectos en finanzas, a través de la varianza. Es decir, un proyecto es mucho más riesgoso cuando tiene una varianza más grande, por ende una desviación estándar más grande, por ende un coeficiente de variación más grande. Porque, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es más difícil de pronosticar el promedio o la media o el número el que yo pretendo que realmente suceda, ya sea variable de venta, de costo, de gasto, de flujo de efectivo, etc.
Cuando yo tengo dispersión en la información, en los datos, en cada uno de los escenarios, mi proyecto es más riesgoso. ¿Por qué? Porque me va a ser más difícil pronosticar y proyectar. Bien, ¿cómo calculamos la varianza? Acá tenemos la fórmula típica, que es esta que está acá arriba, que es la sumatoria de i, que va de 1 a n, es decir, de todos los periodos, sumo todos los periodos, de la diferencia al cuadrado de cada una de las observaciones. Este x sub i sería para nosotros 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, respecto al promedio. Nuestro promedio sería 4.000 pesos. Diferencia al cuadrado. Normalmente se hace la sumatoria de todas esas diferencias y se lo divide en la cantidad de observaciones. En este caso nosotros tendríamos 5 observaciones. Pero, como nosotros tenemos probabilidades asignadas y no todos los escenarios tienen la misma probabilidad, porque si lo tuvieran todos tendrían probabilidad de ocurrencia el 20% y nosotros no es así, en vez de dividir por n, lo que hacemos es multiplicar por cada probabilidad de ocurrencia. Entonces nosotros vamos a usar la fórmula de abajo. La sumatoria de cada diferencia al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, todo esto es papel de trabajo. ¿Qué hacemos aquí? Este 100.000 es la diferencia de la primera observación, 3.000 pesos, del proyecto A respecto al valor esperado, que es el promedio, 4.000 pesos. Esa diferencia al cuadrado y multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. ¿Está? Ese proceso se repite 5 veces. 1, 2, cada una con la información que corresponda. 3, 4, 5. Esa sumatoria es la varianza. Es una medida de dispersión estadística. Lo que a nosotros nos interesa es el desvío estándar. Es básicamente lo mismo, pero es la raíz cuadrada de la varianza. Nos interesa a nosotros porque nos da una medida de dispersión, pero expresado en la misma medida que estamos analizando. Para nuestros casos van a ser pesos. Es decir, nos trata de asemejar cuál es el desvío estándar en pesos, es decir, en la misma unidad de medida que nosotros estamos trabajando. Porque acá arriba estos 325.000 en realidad no son pesos porque son diferencias cuadradas, es un dato, digamos, no es muy representativo de la realidad. En cambio acá sí, ya puedo llegar a decir que el proyecto A tiene un desvío estándar de 570 pesos. El proyecto B tiene un desvío estándar de 1.140 pesos. Y aún más, tengo un segundo indicador estadístico que es el coeficiente de variación, que me indica, se calcula como el desvío estándar dividido el valor esperado. Entonces me indica en qué porcentaje, esto es una medida porcentual, me indica en qué porcentaje representa ese desvío estándar de la media. Entonces en el proyecto A yo tengo un coeficiente de variación del 14% y en el proyecto B del 22%. Es decir, el proyecto B tiene una variación respecto a su media, a su promedio, más alta que la del proyecto A. ¿Cuánto más alta? Y son unos 6 puntos, o 8 puntos en términos absolutos. Y si yo lo calculo en términos relativos, estoy casi en el 60-70% más de riesgo operativo. Entonces, volviendo al tema de lo que yo le decía de actualizar los flujos de fondos, si nosotros tenemos un proyecto que es 60% más riesgoso, seguramente la tasa de descuento, no sé si ajustará en un 60%, pero claramente tiene que tener un coste de capital elevado, mayor. Y por ende, cuando yo calcule el valor actual neto, se va a reducir con mucha más fuerza la del proyecto B que la del proyecto A.
¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Podrías explicar de nuevo la interpretación, perdón, profe? Claro que sí. La interpretación la podríamos arrancar a ver desde acá, desde el desvío estándar como primera medida. Si bien nosotros para obtener el desvío estándar necesitamos calcular la varianza no es tan representativa de la realidad ese número de por sí. Si yo comparo los dos números, claramente el del B es más grande que el del A, yo ya sé que el B tiene mayor riesgo, pero es difícil trasladarlo hacia el proyecto en sí, como que masticarlo un poquito más, ¿viste? Es un dato, nada más. Cuando yo calculo el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ya sí puedo de alguna manera determinar ese riesgo adicional que tiene un proyecto respecto a otro, llevado a la unidad de medida, en nuestro caso siempre va a ser pesos. Entonces, podemos decir que el proyecto B tiene un desvío estándar de 1.100 pesos respecto al del proyecto A de 570 pesos. Pero bueno, ¿qué es básicamente esto? Es qué probabilidad tenemos nosotros en momento cero cuando proyectamos hacia adelante, hacia futuro, de que la información que nosotros proyectamos de acuerdo a los escenarios que planteamos, uno muy pesimista, otro normal, otro optimista y así sucesivamente, de realmente pegarle a lo que nosotros estamos tratando de indicar. ¿Me explico? Entonces, este proyecto va a ser muy volátil y va a ser muy difícil de realmente pegarle a esa proyección que estamos tratando de hacer. El siguiente indicador muy importante es el coeficiente de variación porque ya me mide ese riesgo del proyecto, no en pesos, sino en términos relativos, en términos de tasa. Y lo que me hace es relacionar cuánto representa el desvío estándar respecto al promedio. Si te fijas, esto es una división, por ejemplo, 1.140 pesos dividido 5.000. Eso me da 22,8%. Entonces ya puedo indicar con mayor certeza de que el proyecto B tiene un riesgo asociado del 22,8% operativamente, mientras que el proyecto A tiene un riesgo operativo del 14,25%. Y aún más, si yo comparo esos coeficientes de variación de ambos proyectos, puedo decir que el proyecto B tiene 8,55 puntos adicional mayores de riesgo operativo, que estos tranquilamente podrían ser trasladados hacia la tasa de costo de capital, y a su vez hacer un análisis adicional y decir que el proyecto B es 60% más riesgoso que el proyecto A. Entonces, si nosotros acá tenemos A, B, esto es costo de capital, y acá tenemos 0,10, no sería súper loco decir que el proyecto B debería ser ajustado a una tasa de 10 base más una prima del 8,55, si llegáramos a calcular el BAN. Profe, disculpe, ¿cómo calculo ese 60%? Me perdí ahí. Este es la diferencia relativa de los dos Ah, está coeficientes de bien. variación. El más Perfecto. grande dividido el más chico menos 1. Y este de acá arriba es solamente la diferencia. Está bien, sí, sí, ahora ahí entendí. Bien, esto es diferencia absoluta y esto es diferencia relativa. Esto que está acá sería Profe, sumamente o sea que, importante. perdón, No, no, está bien. Les decía que esto que está no, o acá es sea que, sumamente importante porque a nosotros qué nos interesa al final del día, digamos, al final de hacer todos estos análisis, cálculo y demás,
es saber con qué tasa yo voy a actualizar un proyecto para determinar la viabilidad y ver a qué tasa yo me fondeo y qué tasa me va a rendir el proyecto para tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo. O sea, eso es lo importante. Sí, te escucho. ¿Me decías? Cuando usted hace el cálculo del capital y dice debería ser, supongamos, toma de base en el proyecto A un 10% y le aplica el coeficiente, digamos, la desviación de la diferencia, es a los efectos de saber en qué tasas se igualarían las rentabilidades, Te escucho medio bajito. ¿Es a los efectos de saber qué cosa? a qué tasas se igualarían las rentabilidades. Es a los efectos de saber cuando yo calculo el valor actual neto de ambos proyectos, a qué tasa descontar los flujos de fondos futuros. Esto que está aquí Está bien, y sería es a lo que lo usted se mismo. refiere cuando dice con la que tiene que comparar, digamos, para ver si cuando yo tomo un crédito para financiar, a partir de qué tasa me va a dar un retorno. Claro, tal cual. Sí, 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 tal cual, así. Y una pregunta, Sería, mira, perdón, yo lo que no entiendo mira, mucho mira. es, nosotros sacamos el valor esperado. La varianza me da o sea, a mayor varianza, mayor distribución de los otros valores o los valores respecto de la media. Sí, Y entonces podríamos decir como norma que a mayor dispersión o a mayor varianza es menos. ¿Por qué tengo que interpretar o es casualidad que sea menos rentable? no, acá no estamos analizando la rentabilidad porque no tenemos un costo de capital, solamente estamos analizando el riesgo. Más riesgoso sería entonces la expresión, perdón. Más riesgoso. Que sea más riesgoso no quiere decir que sea menos rentable. Que sea más riesgoso quiere decir que seguramente es necesario que la tasa a utilizar para descontar esos flujos de fondos futuros tenga que ser mayor respecto a un proyecto que tenga menos riesgo. Eh, Llevándolo a la Gracias, profe. práctica para que mira, lo veas simplificado, acá en el primer ejercicio que vimos, que acá sí calculamos van y acá sí estamos determinando qué proyecto es más rentable básicamente, tenemos dos tasas, una más chica y una más grande. Y esto es lo que yo le decía. Ahora es como que le pusimos una lupa a este 12. O sea, ¿por qué la máquina H tiene 12 y por qué la máquina F tiene 10? Bueno, si lo compilamos con este segundo ejemplo de LAN, hagamos de cuenta que este proyecto B sería la máquina H y este proyecto A sería la máquina F. Entonces estamos viendo que este proyecto es más riesgoso porque tiene mayor dispersión y porque tiene mayor dispersión es necesario que la tasa de costo de capital sea más grande. Acá son 2 puntos, pero nosotros acá vimos que la diferencia es 8,55, o sea, acá tranquilamente podría haber sido 18,55. Ahí se complementa un poco la idea, o hay algo que todavía como que no te cierre, digamos, como que no lo termines de masticar. Todavía no lo acabo del todo de relacionar, perdón. No, está bien, está bien. Una cosa es el riesgo y otra cosa es la rentabilidad del proyecto. Lo que sí tiene que quedar claro es que a dos proyectos en el cual uno tiene más riesgo que otro, sí o sí es necesario que tenga, seguramente va a tener una tasa de actualización mayor. A más riesgo, mayor tasa de actualización, seguro, segurísimo. Está bien, eso sí es una correlatividad. Sí, eso es una regla que se cumple 100%, 10 veces de 10 veces, siempre. Ok. Y por lo tanto, si un proyecto tiene más riesgo,
también la rentabilidad esperada tiene que ser mayor. O sea, yo ya analizarlo desde el punto de vista del inversor, si vos vas a poner tu capital en riesgo en un proyecto que es sumamente riesgoso, vos por lo menos vas a esperar que la ganancia sea mucho más grande que uno que sea de menor riesgo, de menos riesgo. Profe, cuando vos comparás, por ejemplo, no sé, bueno, supongo que ahora no, pero en el segundo semestre lo veremos. Cuando comparás dos bonos, por ejemplo, ¿justamente haces eso? Sí, tal cual. Si vos comparás un bono del gobierno de Estados Unidos, justo, mira bien el ejemplo. Esto va a ser bono de Estados Unidos y esto es bono de Argentina. El bono de Estados Unidos está rindiendo un 6%. Y mira, se complementa un poco con lo que es el TP siguiente. Esto es rendimiento. Este es rendimiento sin riesgo, porque un bono de Estados Unidos es el instrumento a nivel internacional de menos riesgo asociado, porque Estados Unidos es pagador, siempre te paga. Y acá tenemos una inflación. Creo que la inflación de Estados Unidos hoy en día está en el 4%, 3.5%, algo así. Acá tenemos prima de riesgo, 0, o sea, no está cargado de prima de riesgo. Y acá tenemos rendimiento Esperado. real. Ah, No es así la fórmula, pero para simplificarlo sí, ya vamos a ver bien cómo es la ecuación. Tenemos un 2% de rendimiento real. Si nosotros hoy en día compramos un título de Argentina, no sé, a ejemplo, la L30, tenemos un rendimiento de 40%, si no me equivoco. Bueno, no importa, pero viene el ejemplo. Esto es medido en dólares, ¿no? La inflación en Argentina en dólares es un poco más a nivel internacional. Bueno, estamos hablando del, no sé, 5%. Habría que calcularlo bien, pero bueno, no viene al caso. No es la variable esta la que me interesa, pero sí acá. Seguramente este instrumento tiene que tener un rendimiento real idéntico al del bono de Estados Unidos, o muy parecido. ¿Por qué acá nos están dando, a priori tenemos un rendimiento tan grande? Porque tiene una prima de riesgo cargada altísima. ¿Y esto qué indica? De que obviamente en la historia de Argentina, Argentina es un gran defolteador, digamos, no siempre honra sus deudas. Entonces, para llegar a un rendimiento real igual, acá tenemos que llegar a una tasa de prima de riesgo acorde para que el rendimiento real de dos instrumentos a nivel internacional sea similar. Entonces, si vos ves acá, la tasa de rendimiento nominal de un instrumento está cargada tanto de inflación y de prima de riesgo. Y nosotros lo que estamos analizando y estudiando en este TP es justamente esta variable, la prima de riesgo. Y ves cómo un instrumento que tiene más riesgo tiene mayor tasa de rendimiento o bueno, de costo de capital. Ustedes saben que depende del lado del que estén parados. Un instrumento puede ser un rendimiento, si es una inversión, o pueden ser un financiamiento o un costo. Depende de qué lado de la moneda estés. Para Argentina, nosotros somos un costo porque ellos se están financiando con nosotros, inversores que compramos títulos, o viceversa. Si nosotros ponemos nuestra plata en riesgo en juegos, nosotros somos inversores y esta tasa representa una tasa de rentabilidad. Para Argentina representa una tasa de financiamiento. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la prima de riesgo, el riesgo en sí, es un componente adicional que hace a la tasa de descuento o de rendimiento de los instrumentos. Instrumento barra inversión, y acá justo se dio el ejemplo de un bono.
Pero este mismo caso práctico debemos trasladarlo hacia los proyectos, hacia la máquina A, F y hacia la máquina H. Acá la máquina H tiene mayor tasa de descuento, que sería esta, que está acá, porque tiene una prima de riesgo mayor. Profe, una consulta. ¿Cómo cuantificamos Bien. la tasa de costo ahí en el proyecto que tiene más riesgo? Supóngase usted le dio 8,55 en valor absoluto, el ejemplo anterior, y se la suma directamente o cómo calcularíamos esa tasa que está, el riesgo, digamos, si no al tener más riesgo es del 20% y la otra era el 10, por ejemplo. Bueno, esta es una medida, Esa medida, esta, sí, se la aplica esta es la, directamente o, sí, esta es la diferencia del coeficiente de variación de dos proyectos. Y así tal sí, cual como está expresado, una respecto a otra, esa es la diferencia porcentual en riesgo que existe entre dos proyectos y tranquilamente esa podría ser se una puede aplicar, tasa está bien, a cargar exactamente como un componente adicional dentro de la tasa de descuento. Así como la ves. bien. Y en el caso de los bonos, lo que es riesgo país, ¿sería también para cargar ahí en el tema de la prima de riesgo del bono argentino, la L30? Sí, esto es riesgo país. ¿Riesgo país? O Ah, sea, bien. acá los números no me dan exactamente porque Claro, no, riesgo no país son está reales. tres y pico, y Tal creo que el cual. O bono está. sea, en riesgo país hoy en día está en 1.700 puntos, Sí, creo que un 17%. Pero ese 17% se traslada a la tasa de descuento así tal cual. O sea, acá no sí, me da porque los números no son exactos, o sea, no me los sé de memoria, pero era para está traerlo bien. al ejemplo. Ah, bien, bien. ¿Entendés? Sí, profe, gracias. De 10. Bueno, ¿avanzamos? Sí, profe. ¿Vamos despejando dudas o vamos con más dudas que antes? Mucha información. Sí, sí, mucha información. Bueno, este TP la verdad que me parece súper interesante, importante, no solo para resolver el TP, ni para hacer el práctico en la materia, digamos, el parcial en la materia, sino que es muy aplicable a la vida. Por eso es que le puse tanto énfasis en comprender cómo se calcula el riesgo operativo. Si es que alguien ya está actualmente trabajando en evaluación de proyectos de inversión y descuenta flujo de fondo y demás, es importante tener esta herramienta para saber cómo cargar un riesgo operativo a un proyecto respecto a otro, a modo de ejemplo. Bueno, con SA, ejercicio número 8. Bien, con SA está estudiando invertir 60.000 pesos en una máquina que reduciría sus costos operativos. Se han hecho las siguientes estimaciones en relación con los ahorros de efectivo y sus respectivas probabilidades. Bueno, volvemos a lo mismo, tenemos un evento, tres sucesos, tres probabilidades, perdón, tres sucesos con sus respectivas probabilidades y el valor esperado. Calculamos el valor esperado, que ya lo sabemos, 15.000 pesos, que es el ahorro anual esperado. Y por otro lado tenemos la vida útil, 9, 8 y 6 años. Probabilidad 40, 40, 20, valor esperado, la multiplicación 3, 6, 3, 2, 1,2, la sumatoria 8 años. Entonces, estos dos son nuestros valores esperados, tanto del ahorro anual como de la vida útil esperada de la maquinaria. Entonces me empiezo a hacer preguntas. A. Calcule el ahorro anual de efectivo esperado y la vida útil esperada. Bueno, ahorro anual esperado, 15.000 pesos, y vida útil esperada, 8 años. Un poquito más de lo que venimos haciendo nada más. Determine, usando el criterio del VAN, valor actual neto, si la compañía debería comprar la maquinaria. Tasa de costo de capital al 16%. Acá la solución del práctico está planteada de esta manera. Ahorro anual esperado, 15.000 pesos, ¿sí? Es lo que ya determinamos arriba. Para obtener el valor actual neto, lo que hace la solución es obtener el coeficiente de actualización de 8 años a una tasa de costo del 16%. ¿Sí? Este dato, ¿de dónde sale? De la tabla financiera. La tabla financiera
a ver si yo la tengo aquí, es la que tienen para descargar, es esta. ¿La tienen a mano con ustedes? ¿La tienen con ustedes o primera vez que la ven? Sí, 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 profe, sí, sí, sí profesor, la sí la tenemos. tenemos. Sí, Ok, ok. Entonces, acá buscamos año 8 al costo del 16% y trasladamos ese valor que es 4,344. ¿Sí? Este es el valor presente de una anualidad. Entonces, al multiplicar el valor presente de la anualidad por el ahorro esperado, obtengo el valor actual neto. Pero, a ver, el que no se acuerde cómo resolverlo de esta manera, básicamente yo acá lo resolví con el BAN. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos 8 periodos de 15.000 pesos de valor esperado, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, a un costo del 16%. Actualizo esos valores y me da el mismo bono. No es más que eso. ¿Sí? Esto es el valor presente, el coeficiente de valor presente de una corriente de flujo de fondo de 8 periodos al 16%, que si lo multiplico justamente por esa anualidad equivalente que se repite todos los años, del año 1 hasta el 8, obtengo el valor actual neto. Está pintado de naranja las dos maneras de calcularlo. Y tercera manera, si es que no encuentran, no se acuerdan, o sea, o no tienen la tabla con ustedes, cómo pueden hacer para obtener este coeficiente, acá está la fórmula, es esta que está acá. Si yo reemplazo 1 más i elevado a la n menos 1 sobre 1 más i elevado a la n por i, obtengo este valor. Acá i sería 16% y n sería 8 para este ejemplo. ¿Sí? Obtengo el BAN, 65.000 pesos. Perdón, no es el BAN, es el valor actual del flujo de fondos futuros. ¿Sí? Desde el 1 hasta el 8. Le descuento el coste de la máquina, que sería la inversión inicial del año 0, y ahora sí obtengo un BAN de 5.160. Este BAN, si se fijan, está calculado con ahorro anual esperado y con utilidad, con vida útil esperada. Estos 15.000 pesos ya es esperado, ya es producto de haber obtenido el cálculo en esta matriz, y lo mismo con los 8 años, es el producto de haber obtenido el cálculo de esta matriz. Si acá a mí me cambiarían los valores o las probabilidades de ocurrencia de cada evento, obviamente esto me cambiaría, no sería 15.000 el valor esperado y no sería 8 años el promedio que yo creo que me va a durar la máquina. ¿Sí? Entonces acá es como que tiene gran parte de componente probabilístico el cálculo del valor actual neto. Se mezcla probabilidad finanza en riesgo. Hasta ahí, ¿está? Sí, profe. Bien. Punto número B. A la compañía le interesa determinar si la máquina sería una buena inversión, suponiendo que cada una de sus estimaciones más pesimistas, pero no todas a la vez, se hicieran realidad. Indica si la inversión sería deseable, sí. Entonces acá lo que empieza a hacer el práctico, la empresa, en este caso con SA, es jugar con qué pasaría si, qué pasaría si. Y esto es súper real. O sea, uno proyecta escenarios, pero luego tenés que ir ajustando variables para ver cuál es lo peor que te puede pasar, qué es lo mejor que te puede pasar, qué es lo más probable que te puede pasar, y así vas variando, vas haciendo variables. ¿Qué pasa si yo creo que le voy a vender a 2.000 pesos cada producto, pero el mercado me lo paga a 1.500? ¿Qué pasa si el costo que está compuesto por mano de obras, yo tenía pensado contratar 3 personas para hacer la fabricación, en realidad tienen que ser 4? ¿Cómo me incide eso en el costo unitario? O sea, yo tengo que ir haciendo modelaciones, perdón, simulaciones sobre mi modelo para ver cómo me va jugando en contra o a favor. Entonces, punto número B. Acá me dice, la vida útil fuera del valor esperado calculado en el inciso A y el flujo anual de efectivo se redujera a 12.000. Bueno, ahorro 12.000, coeficiente 8 años 16 se repite, valor actual del flujo de fondos 52.000 pesos, la multiplicación. ¿Sí? Que no es más que hacer esto. Si se les complica de esta manera, calculan el valor actual así. Costo de la máquina, inversión inicial, 60.000.
En este caso ya tengo un valor actual neto negativo, de 7.000 pesos negativo. ¿Qué es lo que cambió en este caso? Que el ahorro no va a ser de 15, sino que sería de 12. Y este 12 viene de acá. Es el peor suceso que puede ocurrir. Es como si la probabilidad asignada acá sería 0, 0 y acá 1. Sí o sí yo sé que solamente me voy a ahorrar 12.000. Si se fijan acá cambié variables y el valor actual ya me es coincidente en 7.872 negativo. Punto número C. El flujo anual se redujera, fuera igual al esperado, es decir, se mantiene en 15, pero la vida útil se redujera a 6 años. Entonces acá necesito otro coeficiente de actualización, ya no a 8, sino a 6 años, que es menor, por lo tanto mi valor actual del flujo de fondos futuro va a ser menor, porque acá solamente llegaría a 6, ya me quedo sin el 7 y el 8, le descuento la inversión inicial y también tengo un valor actual negativo. Entonces acá yo ya tengo dos aclaraciones no menores importantes más. Si es que de todos estos escenarios lo que realmente pasa es estoy chao, estoy frito, o sea, ya estoy destruyendo valor. Y lo mismo con la vida útil de la maquinaria. Si realmente no hago estirar mi máquina 8 o 9 años y solamente me funciona 6, y también ya estoy medio frito. Ya tengo un valor actual neto negativo. Entonces acá yo, ¿qué debería hacer como analista financiero? Repasar este dato, la probabilidad de ocurrencia de esto, porque yo sé que si sucede esto, me va a ir mal. Y si sucede esto, me va a ir mal. Entonces tengo que ver si este 20% es real, así como está planteado, o hay una probabilidad mayor de que la máquina realmente me dure 6 y tendré que empezar a hablar. Tendré que empezar a hablar con gente que haya comprado esa máquina, que sea del rubro, que sea del palo, si realmente esta máquina te duró 8 9 o te duró 5 6, y así, empiezo a averiguar, pero hago foco a lo que me puede generar un potencial problema futuro. ¿Sí? Para eso sirve hacer las simulaciones de escenario. ¿Estamos con ese? Sí, profe. Está. Autoforma. En realidad pasemos al siguiente. Este autoforma, bueno, más o menos estamos hablando un poco más de lo mismo. Tenemos dos proyectos con probabilidad de flujo de caja, valor esperado, varianza, desvío. Acá está la fórmula, digamos, de cómo se calcula, que es la que vimos hace dos ejercicios, que es cada uno de los datos respecto a su media al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia, la sumatoria de todos los eventos, obtengo la varianza. La raíz cuadrada, el desvío. Coeficiente de variación es el desvío sobre el promedio, 7%, 76%. Vamos acá directamente a analizar los resultados. Tengo dos proyectos y tengo acá los resultados finales. Tengo un BAN, o sea, el BAN de cada proyecto que es muy parecido, muy parecido. Acá la tasa de descuento de costo de capital es al 10%, acá el 12%. Pero si se fijan, analicemos lo que es el riesgo. Acá le haremos este título. El riesgo se analiza mirando varianza, desvío, coeficiente de variación. Proyecto A tiene un desvío de 472 pesos y este de 5.700 pesos. Respecto a un promedio, vamos a poner acá también media esperada. En este caso la media esperada era de 6.700 y en este caso la media esperada era de 7.000.
Entonces, a ver, si miramos esto un poquito más detenidamente y como si fuera algo real. En ambos tengo una media esperada muy similar, 6.700 y 7.600, hay una diferencia de 900 pesos. Pero el desvío acá es de 400 y acá es de 6.000 pesos. El coeficiente de variación es del 7% y acá del 75%, o sea, acá tengo muchísima dispersión de la información. Yo mirándolo de esta manera, esto ya es muy criterio de cada persona que va a tomar la decisión, me quedo con el proyecto A. A pesar que tengo un van menor que es bastante similar, tengo muchísima menos dispersión en los datos y más probabilidad de asegurarme de que esto realmente suceda. Acá, lo que hablábamos hace ratito es la tasa de actualización utilizada para cada proyecto, 10 y 12. Acá yo creo que con esta dispersión que tenemos en el proyecto B, esta tasa tendría que haber sido al menos el doble respecto al del proyecto A. O si esto está planteado así con datos del ejercicio. Pero si yo acá tendría una tasa mayor, por lo menos el doble, como haciendo un ejemplo, ya tengo un van menor. ¿Ven? Ni hablar si Profe, fuera... Sí, ahí con el ejemplo lo veo capaz que más claro, porque ahí yo tengo un 20% de diferencia entre tasa y tasa, pero yo me voy a comparar y digamos el valor actual esperado, hay una diferencia de un 10 aproximadamente todo, ¿no? Cuando yo voy a ver el coeficiente de variación, ahí sí veo que hay casi o sea, está 7 veces un por por encima 10. del otro, y entonces no guarda Exacto, relación. exacto. Por eso Aquí no yo, tenés relación. siendo prudente, tomaría el A. Ese es el análisis. Exactamente, exactamente. O sea, este caso no te lleva a tomar una decisión y decir que des una opinión al respecto, pero lo llevemos un poquito más hacia la realidad. Si esto fuera algo real, yo como asesor, si es que alguien me pide mi opinión, también optaría el A. Es como vos decís, no tiene sentido asumir tanto riesgo por una probabilidad de que la rentabilidad sea muy similar, ¿viste? Muy parecida. Acá lo que dice el compañero es que la diferencia en el coeficiente de variación de uno respecto a otro es muy, muy grande, muy amplia. Estamos hablando de un 1000%, es decir, tenemos 10 veces más del 7% respecto al 76%. Son 10 veces más, clarito. Entonces, si tenemos un riesgo operativo de 10 veces más, no guarda relación con que la tasa sea solamente un 20% mayor una respecto a otra. Si esto fuera también 10 veces más, o ni siquiera vamos a 10 veces, vamos a 5 veces más, 50, ya tenemos un ban mucho menor. Entonces, esa es la relación entre el riesgo y la rentabilidad esperada del proyecto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, último ejercicio del día de hoy. Creo que vimos como 5 o 6, pero bueno, ameritaba que realmente le pongamos pilas para comprender el tema de riesgo. Tenislandia. Esto ya es análisis de escenario. Y le va a quedar el punto número 13 que se llama botas reunidas, que es medio similar para que puedan resolver con análisis de escenario. Tenislandia. Usted es el asesor financiero de una fábrica de raquetas de tenis que ha identificado un material similar al grafito que está considerando usar en sus raquetas. Emprenderá el proyecto considerando la siguiente información acerca de los resultados de lanzamiento de una nueva raqueta. Considere 3 años para el análisis. Tasa tributaria del 40%, tasa de descuento 10%, depreciación de los bienes a 3 años. Y tenemos 3 escenarios, pesimista, esperado, optimista, lo que yo les decía. Planteamos 3 escenarios. Tamaño de mercado, participación de mercado, precio, costo variable, costo fijo e inversión.
Acá fíjense que por un lado planteamos el tamaño del mercado, es decir, cuál va a ser mi demanda objetivo, el 100%, y cuál es la participación que yo consigo de esa demanda objetivo. Pesimista, logro vender al 25% de ese mercado, esperado 35%, y siendo optimista, si capto mucha cuota de mercado, 50%. Todos esos datos están trasladados acá arriba. ¿Sí? Información. Y acá lo que hacemos es construir el flujo de caja. Vamos a ver cuáles son las ventas, que es la multiplicación del tamaño de mercado por la participación por el precio, los costos, que es lo mismo, pero en vez de por precio por el costo. Bueno, acá nos salteamos el margen directamente y ponemos todos los gastos, la depreciación, los gastos fijos, y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Pagamos la tasa tributaria, 40%. ¿Cuál es la utilidad después de impuestos? 120. Sumo la depreciación para revertir el efecto de que en realidad no es una erogación. Flujo de caja final de los tres escenarios. Menos 20.000, 152 y 513. En esta instancia ya podemos calcular el valor actual neto de cada uno de los escenarios. ¿Sí? Calculo. Disculpe, ¿podría hacerle zoom, por favor? Que está muy pequeña la letra. Sí, claro que sí. ¿Ahí está Gracias. mejor? Sí, gracias. Excelente. Bueno, acá lo que hicimos no es nada más que construir el flujo de fondo. ¿Sí? Calcular las ventas, los costos. Acá debería ir contribución marginal, la salteamos, depreciación, costo fijo, utilidad antes de impuestos, la sumatoria de todo. Venta menos los costos y gastos. Impuestos al 40%, utilidad después de impuestos, sumo la depreciación para neutralizar el efecto de que no es una erogación. Y obtengo el flujo de caja de cada escenario. Y ahí calculo el BAM. ¿Sí? Bueno, acá está ya con fórmula. Es tasa, 10%, periodo 3 años, flujo de caja, se va a repetir 20.000 pesos negativo durante 3 años y le descuento la inversión, 349.000 pesos negativo. Pesimista. Escenario esperado, 100.000 pesos positivo, y escenario optimista, 1,5 millones. ¿Sí? Acá el ejercicio te decía que calculemos el BAN. En realidad creo que ahora está mal. Esto es menos. Ah, sí, ahora sí. 349, 105 y 1.026. Bien. Bueno, acá obtenemos el BAN de cada uno de los escenarios. Acá no lo calculamos, pero ustedes ya saben que si queremos obtener el BAN unificado de los escenarios, no sería más que... Ah, no, iba a cometer un error. Le iba a decir que lo deberían multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, pero en realidad no tenemos probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Tenemos participación en mercado, pero que esta participación ya está dentro de cada uno de la construcción de los flujos de fondo. Así que no, nada, tenemos el BAN independiente de cada uno de los escenarios. Si no me dan información, yo quizás podría interpretar que en realidad esto es al 33% cada uno. O sea, hay un 36% de probabilidad que suceda cada uno de estos. Entonces, en ese caso, sí. Yo tendría la probabilidad de cada uno y hago la multiplicación. Y en este caso, si tuvieran que dar respuesta de cuál sería el BAN esperado unificado, acá sí sería la sumatoria de los tres. Entonces podríamos decir que tenemos un BAN positivo considerando cada uno de estos escenarios. Lo que estamos haciendo es tratar de mitigar riesgo, porque esto no es que va a suceder así, esto se va a dar. O uno, u otro. El que se dé va a ser el BAN que me va a determinar si la inversión es rentable o no. Si realmente se termina dando que lo pesimista es lo que va a suceder, mi BAN va a ser claramente negativo, va a ser los 349. Nada, viene como dato que el ejercicio no lo pedía, pero que está bueno que lo sepan. Y en el punto B nos indica qué pasaría con el análisis anterior si su competidor introdujera un compuesto de grafito que es todavía más ligero que su producto. ¿Cuáles serían los efectos posibles? Efectúe un análisis del BAN suponiendo que el tamaño de mercado se incrementa
como resultado de un mayor conocimiento de las raquetas fabricadas con compuesto de grafito al nivel que el escenario optimista pronostica, pero su participación en el mercado decrece al nivel pesimista debido a la fuerza de la competencia. Bueno, esto es algo que recontra pasa. ¿Qué le indica esto sobre la importancia relativa del tamaño de mercado contra la participación de mercados? Bueno, entonces acá claramente, ¿qué es lo que pasó? Si bien el tamaño de mercado es el máximo, o sea, es como que hay mucha demanda, hay mucha gente que está jugando al tenis y realmente está consumiendo y comprando raquetas. Al salir un competidor que mejora la tecnología, mi cuota de mercado cae considerablemente. Me sale una buena, quizá la pegué bien con la idea de negocio que yo quería vender raqueta, pero me sale mala de que no tuve en cuenta que hay una tecnología de punta nueva y que alguien se adelantó a mí y cae mi participación en el mercado. Entonces, en función de esto, hago de nuevo mi flujo de fondo y calculo el BAN. Y acá ya no estoy creando valor. Valor actual neto negativo de 21.000 pesos 350. Profe, ¿por qué toma el precio de 100 y el costo variable de 55? Vamos a ver. Creo que estaba escrito en la. Creo que estaba escrito en la. En el planteamiento del ejercicio. Pero ahí lo vemos. Te dice, ¿qué pasaría con el análisis anterior si su competidor introdujera un compuesto de grafito que es más ligero? ¿Sí? Efectúa un análisis de BAN suponiendo que el tamaño de mercado se incrementa. Entonces, el tamaño de mercado, estos 30.000 pesos, se incrementa al nivel que el escenario optimista pronostica. Bien. Pero su participación en el mercado decrece al nivel pesimista. Bien. A 25. ¿Qué le indica esto sobre la importancia relativa? Y acá, precio de venta unitario, 100 pesos está en el esperado. Bueno, no sé, está planteada así la solución. No me parece. O sea, si yo lo tendría Es que como, resolver al TP, yo creo que utilizaría 115. es como que toma, perdón, claro, es como que toma un escenario intermedio para todo lo que es precio, costo y Sí, yo creo que el resto esto, de los digamos, datos, yo lo que veo es que claro, yo creo que acá faltaría un dato adicional para decirte qué variables de márgenes utilizar, ¿viste? Como que acá te lo tira al medio, al esperado. Pero, digamos, yo podría interpretar que se utiliza el escenario optimista, porque si el tamaño de mercado es 30, te da pie a que vos fijes un precio mayor, porque, bueno, hay gente que está demandando el producto. O sea, utilizar este precio, este costo variable, no me parece mal. Pero bueno, acá la solución está planteada con el escenario esperado. Que bueno, nada, es interpretación de resultado, no viene a en sí a lo que es riesgo. Pero sí está buena la observación, no me había dado cuenta de eso. profe, y yo te hago una pregunta. Supongamos que este fuera el ejercicio del parcial. Si yo hubiera hecho todo el procedimiento tal cual usted, pero yo hubiera tomado, por ejemplo, los costos del escenario pesimista y los precios, ¿estaría mal? No, o sea, pasa que en el parcial no va a haber un ejercicio para resolver de esta manera. No son prácticos así tan largos. Son preguntas múltiple choice, muy precisas, así como que muy 2 más 2, ¿cuánto es? 4, 5, 6, es 4, listo. O sea, siempre está toda la información y todos los datos para que vos puedas llevar adelante un cálculo concreto y conciso. Es como que no, es difícil de incorporar muchas variables. Ok, gracias. No va a pasar, de todos modos sí lo revisamos. Siempre antes de hacer el parcial revisamos que esté toda la info para poder resolver el punto. Bueno, finalizado TP de riesgo. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Sí, profe, habría que ver la clase de vuelta para ver un Espero par de cosas, pero no haberlos aburrido. no, para nada. A veces es medio complicado, digamos, el hecho de estar hablando frente a la compu, ¿viste? Como que te quedás esperando una devolución del otro lado y bueno, a veces entiendo que es difícil estar participando como si estuviéramos presencialmente. Pero no, bueno, nada, eso. Espero que haya servido, que es lo importante. Respecto al TP de inflación, vamos a hablar solamente de 5 minutitos, teórico. No, la verdad que no amerita pasar tanto al desarrollo de los TP. Yo creo que lo van a poder resolver tranquilamente porque no es tan difícil y aparte en el módulo de la materia son 2 páginas, literal. Son 4 carillas en donde está consolidado todo. Pero sí conceptualmente a mí me importaría mucho que se lleven esta fórmula, esta que está acá. La única diferencia de este TP respecto a todo lo que venimos viendo es que hacemos como una descomposición de la tasa. La tasa que normalmente manejamos la vamos a llamar que es la tasa nominal de mercado. ¿Sí? Esta del 10, del 12, del 8 que siempre nosotros manejamos. Pero esa tasa en realidad está compuesta por 2 componentes. Por una tasa de interés real más una prima por inflación. Entonces, esta fórmula indica que la tasa de interés nominal es igual a 1 más la tasa real multiplicado por 1 más la tasa de inflación. Yo realmente después de esta fórmula se desprenden estas dos siguientes. Yo no me la sé de memoria, la que sí me sé es esta. O sea, pero por lógica. Es como que una tasa de interés nominal claramente va a estar sesgada o cargada de una tasa inflacionaria. Entonces la diferencia entre 2 es la tasa real. Es más o menos lo que veíamos, no me acuerdo dónde, acá. Si yo acá le oculto esta prima de riesgo, ocultar, estamos diciendo que la tasa de esto de rendimiento sin riesgo, este de rendimiento nominal también, es igual a estas dos. O sea, bueno, acá 30, 10, para hacerlo redondito, digamos, básicamente. Pero es así. Nosotros tenemos un rendimiento nominal, que es la tasa de mercado que se conoce siempre. Si yo voy a un plazo fijo y me dicen 100%, listo, eso es nominal. Voy a tomar un crédito y me dicen costo financiero total del 220, listo, eso es nominal. O sea, la tasa que circula en la calle es la nominal. Nosotros sabemos que, sobre todo nosotros en Argentina, existe inflación. Entonces, esta tasa que a mí me dan del 220 en el crédito, de 100 en un plazo fijo, tengo que descontarle la inflación en el mismo periodo de tiempo para saber realmente cuál es esa tasa real, sea de rendimiento, es decir, de mi inversión, o sea de financiamiento. Entonces, bueno, yo acá lo hice así, 4 más 2, 6, 30 más 10, 40, en realidad no es así. ¿Cuál es la fórmula real? Que les explicaba hace rato, es esta. 1 más I igual a 1 más R igual a 1 más inf. Entonces, I es igual tasa nominal. R es igual tasa real. Y le pongamos, no sé, Q va a ser tasa de inflación. Entonces hay una cosa más. Q va a ser igual a inf en la ecuación. Esto acá. ¿Sí? Entonces de acá se desprenden dos ecuaciones. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Yo en la vida real, este dato de I siempre lo tengo. Voy a un banco y lo tengo. Voy, no sé, a hacer una inversión y la tengo. Y por otro lado, la inflación también la tengo. INDEC, o el BCRA, bueno, en todos los medios circula. Entonces siempre la incógnita es R, es la tasa real. ¿Yo a qué costo realmente me estoy financiando o cuál es mi tasa de rentabilidad real? Neto de inflación. Entonces solamente hago un pasaje de términos para obtener la incógnita que me está faltando. Esta es la más conocida, o sea, este es lo que suele suceder siempre. La tasa real va a ser igual a 1 más la tasa nominal sobre 1 más la tasa de inflación y todo eso menos 1. Esto yo no me lo sé de memoria, pero esto sí, por lógica. Entonces siempre la deduzco de esa manera. Hay muchos puntos en el trabajo práctico de inflación que me piden a través de pasajes de fórmula obtener tasas. Entonces, bueno, ya saben que con esto lo van a conseguir. Y por otro lado, la tasa de interés nominal va a ser igual a 1 más la real
por 1 más la de inflación y eso menos 1. ¿Sí? Y lo que les decía que lo que suele pasar en realidad es esto. Es que conozcamos la nominal, conozcamos la inflación del periodo y en función de eso obtengamos la tasa real. ¿Qué cambia en un flujo de fondo cuando yo voy a analizar un proyecto? Cuando yo voy a actualizar los flujos que siempre actualizamos, donde teníamos un ejemplo, a ver, acá. Acá lo que hicimos nosotros es actualizar cada uno de estos flujos al momento cero, a través de una tasa de descuento del 16%, que acá para el periodo 1 es este dividido 1 más 16% igual, ¿sí? Entonces este número 15.000 del periodo 1 llevado al momento cero es de 12.931. Esto corresponde a 1, ¿sí? Si fuera el periodo 2 sería lo mismo. Este dato bueno, no tengo un elevado, no importa. La cosa es que sería al cuadrado, al cubo, a la cuarta, así sucesivamente. ¿Qué es lo que cambia ahora cuando tenemos inflación? Que esta tasa, el 16, ya dijimos de que está compuesta de inflación y está compuesta de una tasa real. Entonces, depende cómo esté planteado el ejercicio, capaz que ustedes aquí le estén dando una tasa de costo de capital real y tengan que cargarle la inflación. Por ejemplo, le den una tasa real del 6% con una inflación del 10%. Entonces, bueno, en la sumatoria, utilizando esta fórmula que vemos acá, van a obtener cuál es la nominal, que sería esta, y así actualizarían los flujos de fondo. Actualizarían esto, o sea, este 16% sería el producto de haber hecho ya esa conversión de tasas, ¿me explico? Es decir, que el denominador, esa tasa de coste de capital de 16, van a tener que prestar atención cómo está redactado el ejercicio para ver si tienen que hacer una transformación previa para llevar de real a nominal, no sé, sacar la inflación, poner la inflación, pero básicamente por ahí son casi todos los puntos del TP. Pero no es más que lo mismo, es solamente ver en la tasa de costo de capital. Y en la actualización de cada uno de los flujos futuros, descontar tanto por inflación por un lado y por tasa en sí, valor de dinero en el tiempo, por otro lado. Es como que estos 15.000 pesos acá actualizando 16, yo estoy haciendo una doble actualización. 6% de inflación por un lado y luego 10% de actualización real porque ese es el costo del financiamiento real. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Profe, en la vida real eso tiene sentido porque, digamos, ahí estoy tomando como que hay dos variables que, digamos, cuando lo pienso me cuesta entenderlo. Una sería de que la inflación es constante y la segunda es que para el proyecto que yo uso estoy tomando una tasa de inflación propia del proyecto o la del mercado. Por ejemplo, la Vamos de inflación nuevo con la general, pregunta el porque índice general de precios me dice, bueno, la inflación es de un 8, pero la de mi máquina en particular es un 4. Es como que son muchas variables que cuando voy complementando me cuesta llegar a una conclusión si sí o si no, digamos. hay un exceso de información hoy en día, de millón de variables, ya en el momento en el que vos tengas que realmente tomar la decisión de cómo analizar el proyecto, va a ser criterio tuyo cuál tasa utilizar. Lo que suele pasar por simplicidad de la información es utilizar la información generalizada. Si voy a ver inflación, utilizo la de la canasta de bienes, la del IPC, digamos. Pero no sé, si yo me dedico a la construcción, tengo una constructora y hay un índice transparente que me va marcando la suba de precio de los materiales y la suba de precio de la mano de obra, y ese es un índice representativo de la suba de precio puntualmente en mi rubro, yo voy a utilizar ese índice porque se asemeja mucho más a la realidad operativa mía. Pero a ver, por simplicidad, si vos le querés pegar el número grande y grueso, vas con la del IPC. Pero si vos internamente vas realizando una construcción de la inflación con la subida de tus costos, con la subida de tu mano de obra, con la subida de nada, tu estructura de costo,
claramente utiliza esa información, porque va a ser mucho más representativo de tu realidad. ¿Sí, Nico? Está bien. Está bien. Sí, era porque cuando, por ejemplo, aplicando el mismo ejemplo que usted da, si tuviera dos proyectos y uno fuera el de la construcción y el otro fuera, por ejemplo, un proyecto agrícola, y tengo una situación como la actual, donde la inflación realmente tiene mucha preponderancia, no sé si tomaría el IPC para ambos o tendría que tomar cada uno de los índices de cada uno y cuando lo comparo, eh, llegar a una conclusión. Cada uno de los índices de cada sector. Así sería lo óptimo, Lo correcto. lo correcto, exacto. Sí, así sería. Sí, Nico, te escucho. Ay, no sé si querías participar, que estabas con la mano arriba. Bueno, creo que levantó la mano sin querer. No, no se te está escuchando, Nico. Nada. Bueno, gente, eso es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de ayuda y a repasar a full, a sentarse y a hacer ejercicios prácticos. ¿Algo más que quieran decirme o consultarme? No, profe, por mí no. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por la atención. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo encuentro. Muchas gracias, profe. Ahí, Pamela, te contesto. Quería saber si al final el TP quedó para el 22. No lo tengo claro, no lo sé bien. Le voy a preguntar a Nicolás Isola, al contador, que es él quien está coordinando llevar adelante lo del trabajo práctico obligatorio. Ya le comenté también lo de la clase de consulta adicional, y dijo de que no habría problema, así que con eso quédense tranquilos que la van a tener. Buenísimo. Profe, Igual, profe, subieron ahí, o sea, en la parte donde subió el trabajo práctico dice que la entrega es el 22, así que entiendo que quedó el 22. Entonces entiendo de que sí. Quizás años anteriores ha habido profe, posibilidad de prolongar, digamos, la fecha, pero bueno, sería cuestión de verlo. En realidad con Nicolás es él quien toma la decisión del trabajo práctico puntual. Sí, profe, ¿me escucha? ahí en el trabajo práctico, Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ah, ¿cómo le va? Disculpe que vuelva al tema de la tasa, sino que no me andaba el audio. Cuando nosotros calculamos la tasa de inflación, tenemos un proyecto que es de 5 años de duración, ¿no? Y hacemos la actualización de cada uno de los periodos al periodo actual. ¿Por qué sacamos una sola tasa para todo el proyecto o por cada uno sacamos una tasa distinta? Tendríamos que No, calcular una tasa para el periodo uno, una tasa para el periodo 2 y así sucesivamente. no, se suele utilizar una misma tasa para todo el proyecto. Pero la distorsión sería bastante grande, ¿o no? Porque al periodo uno estamos hablando de una tasa en Argentina de un 100, en el periodo 2 de un 200, ¿en eso hay influencia? Lo que pasa es que vos ahí al actualizar, digamos, al transformar toda la información para obtener el BAN,
primero sí tendrías que trabajarlo en Excel porque te va a ser mucho más sencillo deflactar cada uno de los flujos de fondo, de toda la información de cada año, digamos, a la tasa de inflación de cada año para obtener flujos reales. Es decir, transformas de nominal a real, deflactando con la tasa de inflación de cada periodo. Cuando vos tenés ya los flujos reales, ahí sí utilizas una única tasa de costo de capital real ya para calcular el valor actual neto de todo el proyecto en sí. Sí. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí. Excelente. Bueno, ahora sí, los dejo descansar, gente. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Dale, profe, muchas gracias. A ustedes.